En esta ocasión les tengo una muy buena entrevista. Con las personas que no se encuentran en Yacuiba, vamos a establecer contacto mediante el Zoom. Y hoy he conversado mediante el Zoom con el doctor Luis Pedraza Cerda. Él ha sido senador de la República, fue asambleísta también y una persona que hace seguimiento de la política, aunque no está en la actividad política activa, digamos, pero analiza, estudia, hace una serie, digamos, de disquisiciones muy interesantes. Hoy hemos hablado acerca del golpe de Estado y en la charla que ustedes van a conocer a continuación hemos hablado acerca de este famoso juicio aberrante, obviamente desde todo punto de vista, contra la expresidenta Yanine Áñez. Hemos hablado acerca de varios aspectos interesantes. Yo le pido que usted preste mucha atención porque es una charla muy buena con el doctor Pedraza. En otra ocasión, porque también él es especialista en autonomía, él ha sido crítico con la autonomía regional y me interesa muchísimo conocer sus palabras sobre el tema. Así que les invito a que escuchen esta entrevista que hemos sostenido hoy con el doctor Pedraza, en la que abordamos este tema que me parece muy importante, sumamente importante, definir, ¿no es cierto?, con precisión lo que acontece en la historia. Porque los políticos, cada uno tiene su propio relato, y ese relato siempre es tergiversado e interesado. Responde a una visión de la historia y de los hechos para justificarla y, lógicamente, como dice Foucault, desde el poder generar una verdad. ¿Cómo se genera una verdad? A través de la normalización. Y lo hace el poder mediante varios mecanismos. Bueno, en esta entrevista con el doctor Pedraza hablamos sobre el tema de el juicio, sobre el gobierno de Yanine Áñez, sobre algunos pasajes interesantes, por ejemplo, que sucedió en Ibibobo, que revelan esta entrevista. Así que les invito a que ustedes miren, vean, escuchen y obviamente háganos llegar su comentario. Aquí está la entrevista con el doctor Luis Pedraza Cerda. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en este momento en comunicación con nuestro invitado especial del día de hoy, con el que vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre la problemática política nacional. Una persona con mucho conocimiento sobre esos temas, así que le voy a dar la bienvenida. Él está en Tarija. Buenas noches, doctor Luis Pedraza. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Esteban? Un gusto, buenas noches, un gusto y un extensivo saludo a la gente de una región que quiero mucho. Tuve la oportunidad de vivir en el Chaco un buen tiempo, así que tengo muy buenos sentimientos y recuerdos por esa región. Qué bueno. ¿Cómo analiza el tema nacional, lo que está pasando en los últimos días? El gobierno nacional, bueno, la justicia ha determinado una sentencia en contra de la expresidenta Yanine Áñez. ¿Cuál es su mirada, su análisis ante este hecho que obviamente ha llamado la atención, la celeridad y la especial atención que le ha puesto el gobierno nacional? Bueno, como se ha dicho ya repetidas veces, se trata de un juicio exprés, de un juicio a pedido, de un juicio a demanda, pero sobre todo se trata de hacer de este juicio una revancha política por lo que ocurrió en 2019. Y yo creo que es bueno contextualizar lo que ha desembocado en finalmente la sentencia, en el origen mismo. Yo creo que un buen referente para establecer el origen de esa coyuntura es el 21 de febrero del 2016, cuando un referéndum
en el referéndum más bien constitucional convocado para reformar la Constitución y permitirle una nueva candidatura a Evo Morales, porque de eso trataba el referéndum. Mayoritariamente el soberano, el pueblo, decide que no aceptaba la reforma constitucional y por lo tanto Evo Morales no podía repostularse una vez más, que en realidad era la tercera repostulación que buscaba. Y a partir de eso se establece un deterioro en el apoyo popular hacia el MAS. No fue solamente la derrota en el referéndum, sino que visiblemente el apoyo que en algún momento concentró se fue debilitando. Ahora bien, esto quiere decir que si esa fue la determinación, el mandato popular del referéndum, es decir, no reformar la Constitución para no permitir una nueva postulación de Evo Morales, inmediatamente después, con un artilugio jurídico, el Tribunal Constitucional declara la reelección como un derecho humano y se lo vuelve a habilitar. Pero la pérdida de respaldo popular ya era evidente. Y es por eso que aún habilitándole a esa postulación para las elecciones del año 2019, el resultado estaba muy lejos de lo esperado y todo indicaba que había que ir a una segunda vuelta, pero que además esa segunda vuelta iba a ser ganada ampliamente por el candidato Carlos Mesa. Esta situación, así como obligó al MAS el resultado del referéndum, obliga al MAS a un fraude electoral, a una alteración dolosa del resultado para evitar la segunda vuelta y forzar un triunfo en la primera vuelta. Esto es lo que dispara a la gente a las calles, resiste el fraude y genera una situación de crisis política que, sumado al informe de la OEA sobre la auditoría a la elección de octubre del 2019, resulta que establece graves irregularidades, que en general se denomina fraude electoral, y termina con la renuncia de Evo Morales. Su salida precipitada en términos de fuga a México y la sucesión constitucional en ese momento de quien ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, que por prelación ante la renuncia de la presidenta del Senado en ese momento, del presidente de diputados, del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, corresponde ipso facto, como lo manda el reglamento de la Cámara de Senadores, ocupar la presidencia a quien en ese momento ejercía la segunda vicepresidencia ante la vacancia de la presidencia y de la primera vicepresidencia. Y hasta ese momento eso transcurre de esa manera. Claro que este no era el plan, no era la estrategia diseñada por el MAS, que había anticipado la renuncia de Evo Morales y su salida del país para que luego fuera convocado como el héroe
salvador de la situación y naturalmente en un retorno ya no como presidente electo, sino como cabeza de una insurrección popular que debería entenderse como una revolución socialista, entre comillas. Este era el plan y no resultó. Más bien, el consolidar el gobierno de transición hasta ese momento permitió la transición vía electoral a unas nuevas elecciones y lo de Evo Morales quedó en una cobarde huida de una situación porque falló la estrategia de volverlo a llamar como el salvador de la crisis que iba a generarse en ese momento. Este me parece que es el contexto que precede y que caracteriza la transición política que se da a la crisis de octubre del 2019. Ahora, cuando Evo Morales, lo que usted está diciendo es que Evo Morales deliberadamente ha preparado su huida con el fin de crear el caos y luego que él regrese como el salvador, porque ¿cómo se interpreta entonces la salida un poco llorando de ambos en el Chapare antes de subir al avión de México? Bueno, a ver, para responder a la pregunta que me parece necesario hacerlo y me parece muy pertinente la interrogante. ¿Quién le pidió la renuncia a Evo Morales? Es decir, ¿quién hizo que se fuera? Primero, debemos recordar que fue el gobierno, a través del entonces ministro de Relaciones Exteriores, canciller Diego Pari, el que convoca a la misión de la OEA para hacer una auditoría al proceso electoral. Porque había sido denunciado de fraude y el pueblo en las calles exigía que esas elecciones se anulen. Fue el gobierno el que ha apoyado en una antigua relación de amistad con el secretario general de la OEA, el que invita a la OEA y admite un resultado vinculante de ese acto de observación, de esa auditoría electoral. Lo que ocurre después es que Evo Morales, en la madrugada del 10 de noviembre del 2019, cuando se conoce el resultado preliminar de ese informe de la OEA, que no avalaba el resultado electoral, estableciendo graves irregularidades que debería entenderse como la comisión de un gran fraude electoral. Esto no está definido en esos términos, pero las irregularidades configuran el hecho del fraude. Termina primero admitiendo la anulación de las elecciones. Segundo, convocando, aunque no era su función, no era su atribución, a un nuevo proceso electoral y ofreciendo un tribunal, es decir, un árbitro independiente, un nuevo órgano electoral, es decir, renovado el órgano electoral. E inclusive, en algún momento llega a ofrecer que él se abstendría de ser candidato, porque estaba admitiendo que efectivamente, si
hubo fraude y el fraude se estableció. Por lo tanto, cualquier rasgo de legitimidad con el que surge ese gobierno había sido afectado y que sí había que convocar a nuevas elecciones. Pero esta decisión unilateral no alcanzó para calmar la situación de protesta y ese levantamiento popular que sí hubo. Y en ese momento estaba en su plenitud. Recordemos que los focos más bien los centros más convulsionados en ese momento eran La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y está claro que la situación en las calles pretendía que con ese anuncio la gente se repliegue y Evo Morales en el gobierno convoque a nuevas elecciones. Pero eso no ocurrió. Y por el contrario, más bien la gente empezó a pedir la salida de Evo Morales para así reencaminar, reencauzar el proceso electoral. Entonces, este es un momento fundamental que es necesario recordar y hoy analizar cómo ocurrió en realidad. Entonces, el plan, porque hoy es muy fácil recordar, no ha pasado mucho tiempo, increíblemente no han pasado ni 3 años de esos acontecimientos. El ministro de Defensa, de apellido Zabaleta, se quedó como enlace para neutralizar la acción de las Fuerzas Armadas, que eran las únicas llamadas y en posibilidad de controlar ese momento de crisis que estaba llegando al borde de una conflagración civil interna. La gente debe recordar perfectamente los gritos de las multitudinarias marchas que bajaban del alto a la ciudad de La Paz bajo la consigna de ahora sí guerra civil, ahora sí guerra civil. La guerra civil era el objetivo en ese momento que había provocado la salida de Evo Morales a México, donde esperaba que efectivamente se desate esa crisis en una confrontación, conflagración fratricida interna, dando curso a ese pedido de guerra civil, y las Fuerzas Armadas sin participar y la policía sin cumplir su rol, dejaba el supuesto de que esa guerra debería ser entre civiles. La guerra civil que buscaba además era una guerra entre civiles, claro, armados de una parte, con fuerzas, con participación externa de colombianos entrenados de las FARC, del ELN, como se estableció en el caso Santa Cruz, de elementos entrenados del Perú, del MRTA, de otras fracciones armadas, cubanos que bajo el nombre, bajo el camuflaje de médicos, estaban operando esos días en La Paz, repartiendo dinero, armas, etc. Sectores armados en las carreteras, el bloqueo ocurrió en el altiplano potosino, hondureño, con los bloqueos, secuestros de buses
de Potosí que se trasladaban a La Paz para reforzar las movilizaciones, en el Alto, en Cochabamba, lo que ocurrió en Sacaba eran sí, multitudes que se trasladaban a generar zozobra, ataques en Cochabamba. Entonces, en ese escenario de caos habría surgido inevitablemente el llamado, el pedido, la invocación a Evo Morales como el único capaz de pacificar y de controlar esa situación caótica. Este era el plan. Y hoy día es muy fácil establecer que ese sí era el plan a partir de dos interrogantes. Junto a Yanine Áñez fueron sentenciados el general William Calimán y el general, entonces comandante de la policía. La pregunta es, solo Yanine Áñez está presa y sentenciada. ¿Dónde están los otros dos sentenciados? Calimán y en ese momento, no recuerdo el nombre del comandante de la policía. Ellos fueron puestos a buen recaudo antes de iniciar la demanda. Nunca nadie ha develado dónde está el general Calimán, porque ha sido sacado del país con protección del gobierno y con toda seguridad está gozando de resguardo y protección en algunos de los países satélites del socialismo del siglo XXI. El comandante de la policía, el general Yuri Calderón. Entonces, lo que se ha sentenciado es, en ese afán de revancha, la aparición valiente, oportuna, inocente de la segunda vicepresidenta del Senado, entonces Yanine Áñez, de la que muy pocos sabían realmente su existencia, y una brecha constitucional de alguna data que decía que no podía existir vacío de poder. Y se produjo la sucesión constitucional, se logró pacificar el país, se lograron controlar esos brotes de insurgencia que amenazaban realmente con una guerra civil, y se logró instaurar ese gobierno de transición derrotando la estrategia belicista del MAS y haciendo que la salida, ese movimiento táctico del repliegue al exilio en México de Evo Morales, se convierta realmente en una huida y en una derrota definitiva en términos políticos. Porque lo que había sido pensado para replegarse y volver a tomar el mando totalitario del país, un país, es decir, una realidad producto de una revolución, entre comillas, se convertía en una huida y en una derrota, porque hoy se ve que Evo Morales difícilmente va a poder volver por la vía electoral. Y esto significa la derrota no solo de Evo Morales, sino significa la derrota del proyecto político del MAS, que era convertir a Bolivia en un estado más
alineado al socialismo del siglo XXI con Venezuela, Nicaragua, Cuba. Entonces, creo que en el fondo esta es la síntesis de lo que ha ocurrido y lo que ha sentenciado. Pero es importante analizar los alcances del juicio primero y luego de la sentencia. Ahora, en el momento en que Evo Morales está en el Alto, en el hangar, se lo nota solo. Únicamente estaba ahí algunos dirigentes, al parecer ni siquiera dirigentes, porque no son personas conocidas las que aparecen ahí un poco haciendo, digamos, el bulto en esa conferencia de prensa que brinda antes de marcharse al Chapare. Y uno puede interpretar de esa conferencia de prensa, porque no hay ninguna persona importante, conocida, digamos, como siempre aparecía, con ministros, con dirigentes del Pacto de Unidad, sino personas comunes y corrientes, ¿no? Y totalmente desencajado. Se lo nota solo, desencajado, aturdido, hasta confundido inclusive, con la voz media quebrada. Llega al Chapare, allá a través de Canal 7 se conoce su renuncia verbal de él y del vicepresidente, y luego, por eso me parece importante conocer su criterio acerca de esta actitud, o era una actitud genuina, o efectivamente estaba posando para demostrar, quizás como siempre lo ha hecho, debilidad, para mostrar, digamos, vulnerabilidad, y que efectivamente estaba sintiendo. En el momento de subir al avión, él y Álvaro García Linera, que nunca lo vimos emocionarse, se notaba una persona muy dura, muy fría, sin embargo llora ahí. Y el presidente casi derrama lágrimas también. La vez que el presidente derramó lágrimas fue cuando asumió la banda presidencial por primera vez como presidente de la República, y en esta ocasión cuando está subiendo digamos, al avión. Y uno, digamos, si uno cree, a ver, pensando de lo que usted está diciendo, de que había aquí un plan macabro, ¿no? Que por lo que usted junta las piezas, efectivamente muestra que hay mucha probabilidad que fue así. Sin embargo, ahí uno esperaba de que le brinde un discurso cargado de mucha política, digamos, como cuando Hugo Chávez falló en el intento del golpe de Estado y él pronunció un discurso, y creo que fue un error enorme mostrarlo ante la prensa, y él dice, hemos intentado por esta vez, no logramos, ¿no? Entonces, y lo dijo con tanta seguridad, con tanta, digamos, con tanto aplomo, ¿no? Que obviamente uno dice, bueno, esto está totalmente asegurado, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esta actitud de Evo Morales cuando se lo muestra ahí demasiado débil y además muy asustado subiendo al avión y mostrando inclusive en el avión la bandera mexicana, como que negando al país? No sé qué mensaje querían emitir con envuelto de la bandera mexicana. Resulta interesante recordar esas escenas porque son imágenes que han marcado un momento de quiebre en el país. Pero no se puede ignorar que ese momento estaba presidido de un conjunto de afirmaciones de permanencia en el poder. Los 500 años, hemos venido para quedarnos, de aquí nos van a sacar muertos 2 días antes de la renuncia, que expresa más bien una voluntad de permanencia en el poder. Pero en ese momento la situación no daba para quedarse por la fuerza, porque la fuerza había sido controlada, equiparada y finalmente fue derrotada. La fuerza que apoyaba y que sustentaba el régimen de Morales y García Linera. Y entonces surgió la idea de
repetir lo que ocurrió con Chávez en Venezuela. ¿Sí? Se generó una salida y luego un movimiento popular lo trajo y lo entronó definitivamente como el dictador que fue hasta el día de su muerte. Esto era lo que quería imitar y reproducir Evo Morales en ese momento. Yo no creo, sinceramente, que haya sido una actuación. Yo creo que esa angustia, ese dolor, ese temor, ese miedo fue genuino, fue sincero, porque por primera vez era un hombre derrotado. Más allá del referéndum del 21 de febrero, esta vez la derrota era real. Admitir una segunda vuelta era la derrota electoral, pero también permanecer habría sido la derrota en términos de insurgencia popular. Entonces había que salir e intentar convulsionar para volver en un escenario diferente. ¿Qué tenía que ocurrir para que eso se pueda cumplir, se pueda dar? Que efectivamente las Fuerzas Armadas no intervengan. Esta era la misión de Zabaleta. Neutralizar a las Fuerzas Armadas porque se quedó todavía más allá de la renuncia y de la salida de Evo Morales cumpliendo este papel. Ni que las fuerzas del orden, la policía boliviana, también salga a controlar esos grupos que estaban alzados en armas. Y ocurrió que para eso se generó ese vacío de poder con la sucesión de renuncias. Esto es algo que no se dice a menudo y se ha obviado. ¿Por qué renunciaron los que estaban en la línea de sucesión? Precisamente para que ese vacío de poder, sumado al caos generalizado, a un enfrentamiento entre bolivianos, sin la intervención de la fuerza armada ni la policía boliviana, en ese caos pueda aparecer efectivamente el retorno de Evo Morales como el salvador de la situación, como el pacificador del país, pero al mismo tiempo no como el presidente constitucional, sino como el dictador de la nueva realidad política, de el triunfo de una insurgencia popular. Por eso el tema de la guerra civil. Y esto no es nuevo. El MAS lo intentó el año 2002. El 19 de septiembre del año 2002, el MAS, del año 2003, el MAS buscó iniciar la guerra civil para hacerse del poder por vía insurreccional, no por vía electoral. Y no lo logró. Fue derrotado. Y fue derrotado porque al no conseguir la vía insurreccional en la forma que lo habría hecho el movimiento sandinista o el movimiento 26 de julio en Cuba a fines de la década de los 50, quería reeditarse porque era la vía, era la misma imagen, era el modelo que había que seguir y no se logró. Y tuvieron que tomar la vía electoral el 2005 para llegar al poder. Pero el objetivo de la revolución, entre comillas,
producto de la insurgencia popular, del levantamiento popular, siempre fue la primera opción del MAS. Y por eso se precipitó en octubre de 2019. Ahora, como eso no ocurrió, apareció alguien, una dama senadora que ocupaba la vicepresidencia, la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, ante el desconocimiento de todo el mundo de que eso ocurría, alguien, Luis Vázquez Millamor, encontró el resquicio constitucional del vacío de poder, ¿sí? Y la Iglesia, los organismos internacionales, algunos países como Italia, como, no sé, que conformaron un grupo para buscar una salida, lo que ocurrió en la Universidad Católica, generaron esta salida constitucional. Y nadie después, durante el siguiente tiempo, objetó aquello. El gobierno de Yanine Áñez, constituido como el gobierno de transición para convocar a elecciones, nuevas elecciones que intenten superar lo que había ocurrido en octubre del 2019, con un árbitro confiable, etcétera, se fue dando. Pero en ese momento surgió la pandemia, que impidió el calendario electoral original, hubo que postergar las elecciones y surgió la necesidad de la ampliación del mandato de las cámaras, de las autoridades en general electas, y el grupo de senadores que había acompañado a Áñez en el gobierno de transición decidió asaltar la transición y convertir la transición en opción de poder, y la decisión de reproducir el poder en esa elección terminó convirtiendo a la presidenta de transición con la única misión de convocar elecciones en candidata, y por lo tanto en un gobierno. Ahora, hablando del gobierno de Áñez, ha sido sentenciada. Los que se han pronunciado, digamos, fueron los opositores, diputados, senadores, líderes de la oposición, pero no así la población. Si ella ha llegado con una legitimidad muy alta, ya cuando asumió de presidenta, y en este momento no hay una manifestación social. ¿Qué pasó con la población? ¿Se ha decepcionado de ella? ¿Cuál es la razón por la que en este momento no hay una movilización espontánea socialmente ante semejante injusticia, que es muy evidente? Y después le voy a preguntar, y quiero su opinión sobre lo que dijo el expresidente Morales, acerca de que ellos han decidido con el presidente de la Cámara de Diputados, senadores, el vicepresidente, los ministros, han decidido la ruta de la vía ordinaria para juzgarla. O sea, esa revelación debería indignar a la población, pero eso no ha sucedido. ¿Cuál es la explicación de que la población no se haya movilizado frente a esta injusticia, pero totalmente, digamos, evidente? El pueblo en las calles, el pueblo movilizado, sí, con la participación de algunos niveles de organización como comités cívicos, plataformas, lo que se llamen, no partidos políticos específicamente, pero el pueblo y algunas organizaciones de la sociedad civil
fueron las que rechazaron el golpe, se levantaron y lograron que eso termine con la renuncia de Evo Morales, más allá que la renuncia haya tenido otros propósitos desde la lógica del MAS. Pero fue el pueblo en las calles. Y esa movilización que logró la derrota del fraude y abrió la transición para reencauzar la democracia en Bolivia en un nuevo proceso electoral, fue la que respaldó o sobre la que construyó su respaldo popular, llamémosle legitimidad, Yanine Áñez, en los primeros momentos de la transición. Pero cuando a Yanine Áñez la convencen de que sea además la candidata y que se convierta en el caballo del corregidor, lo que le criticaban a Morales, lo que le reclamamos a Morales de ser el presidente candidato, lo vuelve a tomar ella, y esto termina por decepcionar a la población. A ver, primero, quienes pretenden hacerse del poder, porque una cosa es administrar la transición y otra cosa es pretender controlar el poder político. Quienes asaltan la transición, este grupo de senadores, llámese Murillo, llámese Núñez, llámese nosotros, el mismo Zamora, etcétera, ese grupito de ministros, que llevaron a sus asesores de viceministros, ¿sí? Todo el equipo del Senado se trasladó para hacer el gobierno de transición. Quiso quedarse con el poder y en el poder. Entonces, esto, que aquellos que no corrieron riesgos, ni pelearon, ni movieron un dedo para derrotar el fraude y generar transición, terminaron empoderándose. Y pretendieron, convirtiendo a Áñez, además de presidenta, en candidata, reproducir el poder. Eso llevó a dos efectos. Primero, el repudio generalizado. Si bien la gente no salió a expresar su descontento, se alejó, le quitó el respaldo, por un lado, y por el otro se generó una dispersión electoral tremenda. 10, 12 candidaturas al principio, 10 al final, candidatos contra un MAS debilitado, pero por más debilitado que esté, seguía unido. Y alentaron estas candidaturas, esta dispersión, hasta prácticamente 2 semanas antes de la elección, con las papeletas ya impresas, anunciaron su retiro Tuto Quiroga y Yanine Áñez, pero ya el daño estaba hecho. El daño a el bloque opositor y por lo tanto el favor al bloque del MAS, que con similar número de votos del 2019, al aumentar los votos, más bien al disminuir los votos válidos, subieron el porcentaje de 44 a 54, 55.1%. Entonces, no fue solamente
defraudar la confianza al decir no voy a ser candidata y luego aparecer siéndolo. No solo decir solo vamos a estar para convocar elecciones y luego ampliar el mandato y pretender usar el poder para lo que finalmente lo hicieron, las razones por las que Murillo está preso, de los negociados, o prófugo el entonces ministro de Hidrocarburos, o el de Defensa, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta defraudación terminó en un tremendo desánimo de las fuerzas opositoras, del voto opositor. Creció el voto blanco, creció el voto nulo, y eso favoreció a que el MAS vuelva a aparecer con un gran respaldo que en realidad no lo tiene. Si uno ve el número de habilitados y el número de votos que obtuvo el MAS, está alrededor del 44%. Entonces, y el otro tema fue el inicio de una crisis evidente, un fracaso absoluto de gestión, también agravado por la pandemia, porque le tocó al gobierno de transición, al gobierno de Áñez, soportar la parte más dura de la pandemia. Y esa gestión de incertidumbre, de fracaso total, no le dejaba mucha opción al elector el 2020. Porque con todos sus defectos, el recuerdo del MAS, que había dejado el MAS, era estabilidad política y económica, crecimiento, aunque más publicitario que real, pero de todas maneras, el auge de precios había dejado momentos muy importantes en la economía. Y eso planteó la posibilidad de viejo conocido frente a la incertidumbre de ese desgobierno en el que se convirtió el gobierno de transición. Y esos fueron los factores por los que al final Áñez no solo durante su fallida candidatura, sino hoy, después de la sentencia, ha recibido, sin decirlo, la indiferencia de la defraudación que ha provocado al mandato con el que fue ungida como presidenta constitucional del gobierno transitorio, por una parte, pero también de la confianza que el pueblo había depositado en que iba a facilitar la transición para provocar un cambio en el país que represente la derrota definitiva del MAS. Y por el contrario, todo lo que hizo fue más bien crear las condiciones para lo que ahora estamos viviendo, el retorno del MAS, aunque dividido, muy dividido en el fondo. ¿Cuál ha sido la posición de Luis Pedraza como senador de la República en ese momento? ¿Políticamente era un aliado de la presidenta en ese momento o estaba en la oposición? No, bueno, yo... A ver, no sé qué pasó ahí con el... Ahora sí, ya, ahora sí. No, en ese momento yo no era senador. Yo fui colega de Yanine Áñez en la legislatura anterior, del 2010 al 2015.
Ah, mm. De manera que efectivamente yo tenía una relación de amistad con la senadora Áñez, personal, muy importante, porque compartimos durante 5 años la bancada opositora en el Senado, pero además porque coincidimos en muchos temas. Éramos una bancada sólida antes de la salida de Roger Pinto y su posterior deceso. Éramos una bancada bastante sólida porque también éramos una bancada reducida en la oposición, unida, compacta, era una sola bancada. Y cuando asciende al poder, ¿sí? Yo entiendo que ella está en la línea de sucesión y que reconozco, logro establecer la estrategia del MAS de convulsión, de caos, y me pongo en contacto con su gente, con sus asesores. Nunca logré contactarme con ella a pesar de nuestra relación de amistad. Y esto duró exactamente 1 mes y 10 días, sí, 1 mes y 10 días, más bien 1 mes y 4 días, del 12 al 15, 1 mes y 3 días, del 12 de noviembre, en que ella inicia la transición como presidenta constitucional, y la tarde del 15 de diciembre, aunque nuestra ruptura se da en la madrugada del 16, habíamos nosotros, desde Camino al Cambio, promovido, alentado, recomendado, decidido el retorno de Mario Cosillo al país, porque su condición de exilado, creíamos, había concluido. Las razones que le llevaron a dejar el país para preservar su libertad, su integridad y finalmente su vida, habían en ese momento desaparecido, y por lo tanto consideramos que deberían reponérsele todos los derechos y el espacio político. Pero al cruzar la frontera en Ibi-Bobo, la tarde del 15 de diciembre del 2019, encontramos una total negativa de parte del ministro de Gobierno, del director de Migración, y estuvimos peleando y discutiendo con la situación hasta la madrugada del día 16, en que logramos pasar la frontera, pero bajo 2 condiciones. Mario Cosillo debería venir escoltado por la policía, enmanillado, y presentarse en el primer recinto policial para su detención, porque estaba con orden de aprehensión que el ministro Murillo la expuso varias veces.
Finalmente no cumplimos eso. Sí, llegamos a Tarija y lo primero que hizo es presentarse al órgano judicial para procesar su orden de aprehensión con la que estaba desde hace varios años y pudo quedarse. El tema fue que la oposición a que retorne Mario Cosío, de Murillo particularmente, aunque también de otras autoridades circunstanciales de ese momento, era porque evidentemente ellos querían hacerse del poder y no querían competencia desde la oposición. Qué interesante, Y ¿no? Sí, sí, le escucho. ese fue el motivo de ruptura con Áñez y su gente, porque fue inaceptable la posición que asumieron y el trato que le dieron a un hombre que había sido despedido como huésped ilustre, como ciudadano ilustre de Asunción la víspera anterior, y era recibido en Bolivia como un delincuente. Y eso fue realmente inaceptable, que finalmente no le dimos el gusto a la prepotencia de Murillo, a su obstinación con el ejercicio del poder, y eso fue al final lo que terminó condenando al gobierno de transición y la propia imagen de Jeanine Áñez. Yo creo que Jeanine Áñez al final fue víctima de un conjunto de oportunistas que van ampliamente, rebasan a Murillo, entre los que están quienes la convirtieron y la presentaron como la candidata de la salvación. Me acuerdo de Revilla, de Oliva, Montes, de quienes colocaron ministros en su gobierno, etc. Y hoy, efectivamente, brillan por su silencio, absolutamente cobarde. Han bajado la cabeza y han olvidado que ellos la pusieron allá, y hoy, como dice un meme que vi por ahí, Iván Arias estaba bailando, celebrando la sentencia a Jeanine Áñez. Pero esa es la política en nuestro país, y hoy día estamos exactamente en la misma situación. No hemos construido un proyecto alternativo, no tenemos la convicción de reunir el voto que está ahí, más bien estamos haciendo todo por dispersar ese voto, y en ese escenario puede volver a ser la primera minoría el MAS y construir un gobierno comprando corruptos como lo hace, políticos corruptos como lo hace en todas las oportunidades. Pero creo, Esteban, que sería muy importante hablar jurídicamente del tema del juicio y de la sentencia. A ver, el juicio se llamó Golpe 2.
¿qué es un golpe de Estado? Golpe de Estado número 2. Este era el título, el marbete del juicio. La Constitución, porque además se aducía violación de derechos, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a la ley, etcétera, todo este embrollo jurídico con el que se ha estructurado la acusación. La Constitución, en su parte primera, en el título primero, define las bases fundamentales del Estado. En el capítulo primero, define el modelo de Estado. En el capítulo siguiente, los principios, valores y fines del Estado. Y el tercer capítulo lo destina al sistema de gobierno. Define la Constitución el sistema de gobierno. Quiere decir que el golpe de Estado es la alteración del sistema de gobierno. Y definido por la Constitución, dice el artículo 11, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Luego define en el párrafo segundo estos tipos de democracia, estos tres tipos de democracia, de manera que define al gobierno como un gobierno democrático. Pero el artículo 12, en la definición del sistema de gobierno, va más allá y dice, parágrafo primero, el Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos de poder. De manera que, definido por la Constitución, el gobierno se organiza en 4 órganos: el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Con esta Constitución se incluye al órgano electoral. Entonces el gobierno es la constitución de estos 4 órganos, que son independientes, están separados, pero tienen la obligación de coordinar y cooperarse entre sí. Entonces, cuando se habla del golpe de Estado, se dice que se ha roto este orden definido por la Constitución. En el caso de Áñez ha ocurrido esto. Para ayudar en la comprensión, se me ocurre lo siguiente. Yo estuve en La Paz el 21 de agosto de 1971, en las calles de La Paz, durante el golpe de Banzer, el 21 de agosto de 1971, y lo que había en ese momento no era un parlamento vigente, era mucho más. El gobierno de Torres, que había ascendido también vía de facto un par de años antes, había instaurado lo que era la Asamblea Popular, que funcionaba en el Palacio Legislativo. Efectivamente fue disuelta, etcétera, y el golpe, que no duró 3 meses, 6 meses, sino 7 años, conculcó libertades,
destruyó el órgano judicial, no hubo vigencia de un órgano legislativo, se aprobaron decretos que se convirtieron en decretos leyes, se aprobaron inclusive códigos, se sancionaron códigos por esa vía. El vocero presidencial en las últimas horas rememoraba todo aquello, tratando de comparar el golpe, el supuesto golpe de Jeanine Áñez con el golpe de Vance. Y reunió todo el poder, es decir, entonces no llamaban órganos de poder, sino poderes legislativo, ejecutivo y judicial bajo su control de dictador. ¿Sí? Y a él no le dieron ni media hora de sanción, no guardó ni media hora de cárcel. Al contrario, se convirtió en candidato y presidente electo para recordarle a Jorge Richter, a quien conozco desde hace mucho tiempo. Y hoy día, en el siguiente parágrafo, el tercero, el artículo 12 de la Constitución vigente, la Constitución construida por el MAS a sus necesidades, dice: las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Eso es golpe de Estado. Es decir, cuando las funciones legislativas, ejecutivas, judiciales, son reunidas en un solo órgano, en su decisión, eso sí es golpe, porque el Estado se organiza en estos órganos, a través de estos órganos caracterizados por su separación y su independencia. Anular y reunir esas funciones en uno solo, eso es golpe de Estado. Y eso es precisamente lo que confesó ayer Evo Morales. Eso es precisamente lo que confesó ayer Evo Morales a través de la radio Causa Chuncoca desde el Chapare. Nos hemos reunido el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca, con los jefes de bancada de ambas cámaras, con el presidente de diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, el ministro de Justicia, y hemos decidido que sea por la vía ordinaria que se juzgue a Jeanine Áñez. Es decir, la función de juicio de responsabilidades que le correspondía al órgano legislativo ha sido reunida en el Ejecutivo. Ni siquiera Evo Morales es parte del Ejecutivo, es presidente del MAS, ¿no es cierto? Y a través del ministro de Justicia, Iván Dima, el órgano judicial va a hacer lo que han decidido ahí, y finalmente el órgano electoral va a consumar lo que se haya decidido en eso. Eso, técnicamente, como lo manda la Constitución, como lo define la Constitución, es golpe de Estado. Reunir las funciones de los órganos en una sola decisión. La decisión de Evo Morales con la participación del Ejecutivo, presidente, vicepresidente, del Legislativo, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, etc. Entonces, lo que se ha sentenciado no tiene nada que ver con golpe de Estado, pero sí el hecho de enjuiciar a Jeanine Áñez por la vía ordinaria es un verdadero golpe a la institucionalidad del Estado, porque se ha reunido en una decisión arbitraria, autoritaria, las funciones de los otros órganos para
torcer la Constitución y para inventarse un juicio que pretende hacer que los bolivianos admitan que hubo golpe y no fraude, ¿sí? Desterrar la idea del fraude en el imaginario colectivo y consolidar el golpe, pero hay efectos colaterales que van a terminar anulando la sentencia más temprano que tarde. Porque si el gobierno de Áñez fue ilegal, inconstitucional, también lo son sus actos. En cualquier escenario mínimamente racional, también son nulos los actos de quien usurpe funciones que no emanen de la Constitución y la ley. Eso lo dice la Constitución. Entonces, la elección de Arce, la convocatoria de elecciones, la constitución del órgano electoral, que son los actos del gobierno de transición, son nulos y por lo tanto son nulos los resultados. Este es un efecto colateral que tiene que administrar hacia adelante, porque la sentencia es en primera instancia. De ahí hasta que se ejecutaría la sentencia hay un largo camino todavía que políticamente puede haber terminado en la primera parte, pero las consecuencias políticas de esto, de esta aberración jurídica, van a ser, yo creo que lapidarias hacia adelante si concurren otros factores, como la necesidad de construir un proyecto alternativo al MAS, que termine cargando todo esto en un voto rechazo de la próxima elección, que termine desplazando esta suerte de dictadura encubierta que hemos vivido en el último tiempo. Muchas gracias, muy clarito, muy clarito. De verdad que esto está para que entienda cualquier persona, muy clarito. Muchas gracias, doctor Luis Pedraza Cerda, ex senador de la República. Vamos a hablar en otra ocasión sobre lo que usted apunta en la última parte. ¿Qué deberíamos hacer lo que nos encontramos en la oposición? ¿Cuál debería ser la ruta? ¿Cuál debería ser la forma? Porque no podemos quedarnos así frente a este descalabro y además a esta, digamos, descomposición del MAS interna. Creo que es momento de asumir con responsabilidad el futuro de la patria. Gracias, doctor. Se me acabó el tiempo. Un abrazo hasta cualquier otro momento. No, gracias, Esteban. Cuando guste, solamente decir algo para cerrar a propósito del último comentario. Hace mucho tiempo, pero para poner una fecha, el 21 de febrero del 2016, ya son más de 6 años que el MAS es minoría, el MAS es minoría y la oposición es mayoría. El problema hasta ahora es que no ha podido consolidarse esa mayoría en una expresión electoral que cambie el destino político del país. Porque las ambiciones personales, el propio MAS desde adentro se han encargado de aquello. Pero hace 6 años que el MAS es minoría. Gracias y buenas noches, Esteban.